El problema aquí es el olor, ¿oíste? Sabe bien, pero... ¡Qué vergüenza! Si la consumes, puedes terminar hablando con una persona que no existe o que está muerta. Buah, 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 buah. ¡Guau, guau, 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 guau! Bagapol, bagapol. ¿Cómo están? Andamos en Indonesia y en este video vamos a probar frutas raras. A lo largo del viaje me he encontrado con frutas que tienen una presentación bastante inofensiva, pero un sabor extraño, huelen feo o incluso pueden ser venenosas. Pues suficiente contexto, no se diga más, empecemos. En este país hay frutas pero tan venenosas que podrían matarte al instante. Y lo más raro es que algunas personas las utilizan para drogarse o para hacer platillos típicos. Ahorita andamos en la isla de Java y nos trajeron a un mercado que se llama Pasar Pabean y me dicen que aquí podemos encontrar fácilmente una fruta que se llama kluwak, que es de las más peligrosas. Ojito ahí, no sé por dónde me estoy metiendo, creo que por acá no es el camino, pero chance nos crucemos por acá para no pasar en medio de la basura. Me metí mal, ¿ok? Y lo más loco es que en esta isla hay un platillo súper popular que se llama rawon, que es preparado con esa fruta. Es una locura. Miren, aquí ya empieza como todo el mercadito y de hecho, pues el guía ya nos estaba señalando que acá está la fruta. Es esta que está acá. Es una locura. Vean esto. Quiero que lo vean bien y que le pongan mucha atención porque si se comen esta vaina se pueden morir. Quiero que se graben bien esta fruta en su cabeza. Es el kluwak porque literalmente podría matarlos o dejarlos en coma quién sabe por cuánto tiempo porque contiene cianuro de hidrógeno. Esto es una locura, ¿ok? Comerlo así sin preparación cruda es altamente peligroso, o sea, chao, te llamabas. Lo más curioso es que es súper dura. Quiero que escuchen cómo suena, es súper dura. Mira, es como una piedra, es una locura y cuando lo abres es así por dentro, está súper rara. Wow, y es como terrosa, babosa en la parte de adentro. La cosa es que para que esto pueda ser comestible tiene que pasar un proceso de fermentación y se tiene que hacer de la manera correcta para que los platillos no sean tóxicos. ¿Qué es lo que hace el cianuro de hidrógeno en el cuerpo? Impide que en las células corra el oxígeno, lo cual causa asfixia al momento y chao. Entonces muchas personas la prueban un poquito y dicen que se ponen high, que están volando, o sea, se drogan con esta fruta, pero realmente no es que se estén drogando, es una intoxicación que causa delirio. Y pues la verdad es que no quiero ni la una ni la otra, ni tampoco me quiero morir con el cianuro aquí intoxicada. Entonces, ¿cómo funciona la vaina para hacerlo comestible? Es que lo hierven hasta que esto quede negro, parece como una nuez, o eso es lo que me dicen, y lo mezclan luego con pato o con vaca. No lo quiero probar porque yo no voy a confiar mi vida en las habilidades de absolutamente nadie, porque mira, ¿qué tal esa persona ese día? Justamente ese día se equivocó, lo preparó mal y me envenenó con cianuro y caigo así, pieza. No quiero que eso me suceda el día de hoy, mira, yo no quiero probar esto. Y me dijeron, no, sí, agarra un poquito, métele el dedo. Y yo, no, precioso, eso no va a pasar el día de hoy, eso no lo voy a hacer, mira. Es demasiado loco que usen algo tan venenoso y que confíen en sus habilidades para quitarle el veneno a esta madre y hacerlo un platillo. No, qué peligro de verdad. Entonces, si un día usted se encuentra por Indonesia, pregúntele mejor a los vendedores si se puede comer, si es peligroso. ¿Boleh dimakan? Boleh, asal sedikit. Me dice que coma solo un poquito. No, hermoso. Berbahayan, berbahayan. Eso significa peligroso, mi amor, que te mueres. Hasta él te está diciendo que un poquitico, pero hoy no. Gracias, pero no. Ahí se queda, mira, aquí te la voy a dejar. Para el valiente que sí quiera. Yo sé que este video se llama Probando Frutas Curiosas de Indonesia, pero hermosa, ¿quién va a terminar el video si me enveneno ahorita? O sea, ¿quién va a grabar el resto del video? Si tú te quieres envenenar, ven,
ahí te lo decía, envenenate tú. O sea, yo te dije que te ibas a envenenar y que te ibas a morir con eso. Pero yo, disculpe señora, yo no me voy a morir el día de hoy y yo voy a terminar este video sana y salva, te lo digo de una vez. Vamos a entrar a ver si encontramos otra fruta que sí podamos comernos, que no me muera yo, vaya, el día de hoy. Es lo que haremos en esta caminata en el mercado. Algo súper loco en este pasillito es la cantidad de ajo que venden, pero el olor es tan fuerte que yo creo que ya se desmayó. Yo voy a terminar así en breve si sigo caminando por acá, porque de verdad huele muy fuerte, tan fuerte que me pica la garganta. O sea, es demasiada cantidad de ajo. Ok, aquí ya como que empieza a cambiar la cosa y es muy raro que las señoras están ahí pelando el ajo, o sea, le quitan como la cascarita. Ahora huele a picante. Sí, no, voy a salir con esa nariz, mira, sabrosa de aquí. Mira, aquí la señora le quita como la cascarita. Está bueno, ¿no? Porque te ahorran el trabajo. Le quitan la pielecita para que sea más fácil a la hora de cocinar. Tú no tienes que perder tanto tiempo haciendo eso. Me encanta. No quiero pensar en el aroma que uno debe de agarrar aquí, de estar todo el día trabajando con ajo, ¿no? Has de llegar a tu casa oliendo ajo todo tu cuerpo, ¿no? Otra que se desmayó por el olor a ajo. No, aquí la gente se desmaya de repente. Pues bueno, vamos a ir a otro lugar porque ya no encontramos otra fruta peligrosa o interesante para probar. Lo único peligroso aquí es el olor a ajo que se me está pegando en la axila y el sudor que tengo por el calor. Me siento húmeda, hermana. Estoy húmeda, estoy pegajosa. O sea, el guía me ve a cada rato, me da agua. Él me ve y me destapa el agua. Y me da agua porque dice, en cualquier momento la mujer se me desmaya aquí, se me duerme ahí. Seguramente me van a seguir haciendo bullying con naricita sudada del sapo aquí, ¿oíste? Esto va a pasar, lo veo venir. Vámonos a buscar más frutitas. Llegamos al lugar donde venden la siguiente fruta, pero vamos a meternos aquí debajo de este techito que no quepo, por cierto. Está muy bajito para mí este techo, así que nos vamos a sentar para darte una breve explicación porque me puedo quedar sin cuello. Yo aquí no entro. Entonces, a ver, voy a agarrar esta banquita mejor. Así sí, para que no nos mojemos porque ya se soltó la lluvia. Tenemos que sí, thank you. La siguiente fruta es esta de aquí, que agarrarla así como la estoy agarrando me está doliendo muchísimo porque esas espinas duelen un montón. Quiero que veas cómo me quedó la mano y la agarré segundos. Fueron segundos y es doloroso. Está bien pesada. Este es el famosísimo durian y en el idioma local se llama duren. Esta fruta es muy conocida porque su olor es muy pero muy fuerte. Estoy sufriendo con esto. Me duele agarrarlo. De hecho, en muchos países de Asia suele estar prohibido llevarla, o sea, no comerla, llevarla a algunos aeropuertos, hoteles, incluso hasta en el transporte público te ponen una señal bien grande con la fruta y un tache, no durian, porque el olor es tan fuerte. Imagínate que yo entro al hotel con esto, donde hay aire acondicionado, se va a impregnar ese olor en las alfombras del hotel. No, hombre, te cobran. De hecho, en el hotel en el que nos quedamos, te hacen firmar una hojita. Primero está el letrero y tú dices, ah, ok, ja, te multan. No. Cuando haces check-in, te hacen firmar una hoja donde dice, yo me comprometo y acepto que no puedo traer durian porque si no me van a multar. O sea, la multa del durian es igual a que tú lleves un perro o te fumes un cigarrillo. O sea, la multa es de 1.000.000 de rupias, que sería el equivalente a $50 americanos, 1,000 pesos mexicanos. Ya la señora dijo, no, es que la que tienes no está tan buena y me estás cogiendo una buena. Prima que sí, thank you. Me llamó la atención que ella, para escogerla, empezó a oler de las que tenía colgada y dijo, esta es la buena, esta está suficientemente olorosa. Ahora, te lo voy a decir de una vez porque yo sé que ustedes son bien fastidiosos, de veras. Yo sé que tú y yo somos igual de fastidiosos, estamos claros en eso. Esto no es pitaya, esto no es yaca. No, que por aquí en el patio de mi casa, tú una igualita. Hermano, yo te entiendo que pueda lucir parecido, pero no es. Esto huele potente, precioso. Esto es otra cosa. Esto es una fruta que originalmente crece solo en Asia. O sea, puede ser. Yo te creo que tú me digas que no, que mi abuelo vivía por allá y se trajo una semilla. Está bien, eso puede pasar. Pero esta fruta es originaria de Asia, ¿ok? Te voy a decir un dato curioso, que para que un árbol empiece a dar esta fruta tienen que pasar entre 5 y 10 años. Ahora, ¿qué pasa? Que es súper peligroso caminar debajo de un sembradío de durian porque estas, cuando están maduras, se caen. Entonces imagínate esto, que me está haciendo tanto daño en la mano de lo dura que está. Se cae esta fruta de un árbol que puede llegar a medir hasta 50 metros de altura y te cae esta mierda en la cabeza. O sea, yo me muere. Yo no creo que uno sobreviva
sobreviva a un durian en la cabeza filoso, ¿ok? Y como datos curiosos, ciertos tipos de durian son polinizados por murciélagos. ¿Qué? Lo que pasa es que esto es una planta que sus flores suelen abrir en las noches, una flor blanca muy grande y tiene un olor característico que atrae a los murciélagos. Y aparte, esta fruta, uy, me duele agarrarla, como la pasada, puede llegar a ser tóxica en grandes cantidades porque se cree que te causa como calor interno, o sea, como que es una fruta caliente. Entonces si te comes, no sé, 5 durian, 10, te puedes llegar a enfermar. Si escuchan así como todo muy fuerte, que sepan que está cayendo una lluvia bastante fuerte. Espero que este toldito de aquí aguante, no me vaya a caer encima y no queda, ¡au! Y nos quedamos sin probar el durian. No me mató el cianuro, sobreviví al cianuro, pero ahora me agarró la inundación. Han pasado cosas en este video. Retomando el tema del durian y los datos curiosos, hay uno bastante triste, y es que la gente aquí en Indonesia realmente cree que esto puede pasar, es que te puedes detener un embarazo comiendo grandes cantidades de durian. Hay muchas chicas que dicen, hoy quedé embarazada, no me gustaría tenerlo, no me siento preparada, quiero abortar, y como acá abortar es ilegal y no es como que esté prohibido comer durian si estás embarazada, la gente te aconseja no hacerlo, pero no existe una ley como tal que lo impida. Entonces hay chicas que comen grandes cantidades de durian para pues detener el embarazo. Ahora, sí tienes que tener en cuenta que no es como que te comes una tacita o 2 mordisquitos y ya, no. Dicen que te tienes que comer 5 como este o 10 tal vez, grandes cantidades y en un día, todo el día comiendo durian, sí es lo que estás buscando. Al menos es lo que se rumora o se dice en las calles de Indonesia. Dicho eso, ahora vamos a pedir que lo corten para probar la fruta más olorosa del mundo, tal vez. Me están dejando subirme al carrito para ver cómo lo cortan, pero me estoy quitando los zapatos porque se ve bien limpiecito aquí arriba. ¡Wow! Mira, ella lo huele, ¿viste? Para saber si está bueno. Y empieza a cortarlo. Se pone guantes para no lastimarse, ¿viste? La fruta es súper dura. ¡Wow! ¡Beso! ¡Qué locura! Ya pegó el olor, hermana. Ese es el olor prohibido en los hoteles. Claro que sí. Huele súper fuerte. Ella está orgullosa de su fruta, ¿eh? La presume, mira. ¡Wow! Esa es la semilla. ¡Qué locura! Me están regalando acá un guante de plástico para que no me quede la mano podrida. ¿Te das cuenta? O sea, el olor sí está fuerte, ¿ok? Me estoy aguantando aquí porque yo sé que esto es algo muy especial y significativo para ellos. Miren esto. ¡Wow! ¡Qué locura! La primera impresión es que cuando la aprieto, la fruta se siente bien caliente. Uy, no me la esperaba, de verdad que no esperaba que fuera a estar tan caliente. O sea, siento mis dedos calientes en este momento. Huele bien fuerte, me da pena. Quiero guacarearme, pero me da pena con la señora que está orgullosa de su fruta y yo aquí. No sé cómo describir el olor, es como un olor fermentado, como cuando algo se descompone o se daña. La verdad que no quiero sonar bien grosera, pero hay quienes describen este olor como olor a basura. Yo sé que les gusta mucho, que es una fruta muy preciada en Asia, pero mira, ellos mismos dicen, huele fuerte, pero sabe rico, entonces me lo voy a comer con la nariz tapada. Es lo que haré, ¿ok? Vamos a comérmelo así. Voy a... ¡Ay, no! ¡Me va a quedar podrida durian! Hasta ella grita, ¡no! Y él ya también haciendo su video, mira. Él está esperando que yo me vomite, seguro. Tremenda inundación y nosotros aquí tranquilitos, aquí en el camión, con toldito y todo, comiendo durian. Ahí te va. Me tapo la nariz y lo voy a probar. Mira, que si usted tiene problemas para oler, si tu olfato está deficiente, sabe bien. El problema aquí es el olor, ¿oíste? Sí, sí sabe bastante bien, la verdad. Sabe bien, qué vergüenza. El problema es el olor, amiga. El problema es el olor, porque no sabe nada mal. Pero donde usted huele eso, como que no sé, se conecta todo por dentro. Y la verdad, respeto al que le guste, pero me la estoy pasando muy mal aquí. No estoy exagerando, es genuina mis ganas de vomitar y ya esta mano se me apestó porque lo toqué sin guante. Pero bueno, fuera de que no me agradó el sabor del durian, qué bonito tienen su puesto, bien limpiecito, bien organizadito. Son muy amables, la verdad, bien atentos
atentos y me dicen que tienen durias de diferentes países de Asia. Y esta fruta es bien, pero bien popular. La gente la consume tanto que esto mueve economías enteras. O sea, aquí estamos viendo un puestecito chiquitito, pero imagínate que entonces ¿de dónde viene esto? Seguramente hay sembradíos gigantes. Aquí está llegando gente con lluvia y todo a comprar el durian. El durian mueve billete en Asia, mira. Qué habilidad con la que abre eso. Al parecer al guía se le antojó, él se lo lleva, te la ponen aquí en esta bandejita de plástico para llevar porque esta fruta sí estuvo cara, ¿ok? Costó 340,000 rupias, quiere decir 340 pesos mexicanos, como 18 dólares. Barata no es, pero se entiende porque mira, se ve preciosa. No huele precioso, pero se ve precioso y está costoso y grande. Entonces mira, que alguien lo aproveche, que alguien lo disfrute. Ay no, y yo y que pobrecita señora, un trabajo durísimo, se lastimó todas sus uñitas. Es pintura de uña roja que se le está cayendo y todos riéndose porque yo decía, ay, se lastimó la señora. No, solo se pintó las uñas. Ah, trima que sí, mira qué bonito lo puso para llevar, ¿ves? El guía está contento comiéndose el durian, que se lo coma él, que se lo coma él. Thank you. Trima que sí. Qué gente tan bonita y tan amable. Ahora sí, me pongo mis zapatos porque ya nos vamos a ver qué otras vainas raras nos encontramos. Nos tenemos que ir con paragüita. Vente, camarógrafo, vente, mi vida, para que no se moje la cámara porque está fuerte. Vámonos rápido para el carro. ¡Oh, no! ¡Ay, no! Llueve en serio aquí. Esta planta que te quiero mostrar ahora es tan, pero tan peligrosa que si la consumes, bien sea fumada o en un tecito o te la comes, quién sabe cómo, puedes terminar hablando con una persona que no existe o que está muerta. Posiblemente si consumes esta planta, puedes hablar con tu tatarabuela que a lo mejor solamente viste una sola vez en el álbum de tu mamá y tienes una plática con ella. No, mamá, fíjate que yo el otro día me tomé un té con la tatarabuela y tu mamá y que, mija, pero ¿cómo? O sea, los tiempos no dan. Tu abuela se murió hace 50 años, o sea, no dan los tiempos. Pues sí, esas cosas pueden llegar a pasar con esta planta que se llama cachabún. Y lo que más asusta es lo común que es. Vean cuántas hay acá. Es esta que está justo aquí y toda, pero toda esta cuadra hasta allá tiene. Y no es ilegal, o sea, esto crece naturalmente en selvas tropicales y esto no se puede interpretar como narcotráfico, un cultivo de drogas o algo así. No, es completamente legal y común, existe en todas partes. Es muy normal que la gente tenga una afuera de su casa y la policía no te va a decir absolutamente nada. ¿Por qué te hago énfasis en eso? Aquí en Indonesia la marihuana es completamente ilegal, al punto de que si tú tienes una planta de marihuana, no solo podrías ir a la cárcel, te dan pena de muerte, porque se puede interpretar como que lo tienes para venderlo o que posees una gran cantidad, o sea, que tienes kilos, una planta gigante en tu casa. Pero si tú le preguntas a alguna inteligencia artificial, a Google, ChatGPT, cuáles son los efectos de la marihuana y cuál es el efecto del cachabún, es totalmente diferente. O sea, esta vaina, el efecto depende de cómo lo consumas, te puede durar más de 24 horas. O sea, es completamente alucinógeno, porque con la marihuana va a ser algo así como jajaja, qué risa, veo una película, juego en el Play, me como un pastel gigante. Y con esta vaina va a ser como que tuve una conversación con el extraterrestre de un planeta de 2 galaxias más para allá. O sea, no, hermosa, no. O sea, esto es muy fuerte, de verdad que no te lo recomiendo para nada. No es que yo te esté haciendo un tutorial para que cuando tú vengas a Indonesia tú vayas a hacer estas cosas y luego vengas y digas por ahí en internet, no, es que la Ari explicó cómo yo me puedo meter una vaina alucinógena. No, yo te lo estoy explicando para que tú no lo hagas, porque vas a acabar en un hospital o en un psiquiátrico. Te lo estoy diciendo de una vez, así que compórtate, ¿oíste? Yo no dije eso. Ok, entonces te voy a explicar cómo lo hacen los locales. Esta flor de aquí se llama la flor trompeta, ¿no? Porque pues sí parece una trompeta, la verdad. Mira, si lo ves así, esos son el tipo de cosas que tú te vas a imaginar.
si usted se consume esto. Ahí te va la explicación de cómo lo consumen los locales. Tienes que agarrar las hojas y las flores y la vas a cortar en pedacitos y lo vas a poner a secar por días. Como que si estuvieras preparando cualquier té, vaya. Secas las hojitas y las flores, ¿no? Luego, pues si te haces un té, lo hierves y si se lo vas a poner a comida, también se puede. Mismo efecto. Ahora, para fumarlo, hay quienes mezclan las hojitas y la flor bien picadito y lo mezclan como dentro de un cigarrillo con tabaco. Y me dicen que se empiezan a sentir así como wow, como que se les mueve todo, pierden completamente el eje. Y este efecto mezclado con tabaco puede llegar a durar 5 o 6 horas. Que imagínate tú tener una borrachera de 5 o 6 horas. Nah, guara, hermana, deja los excesos, o sea, no es para tanto. Pero que si la fumas pura, te puede durar más de 24 horas. O sea, esto realmente no es divertido. Me comentan que hay gente que la ha fumado pura y que cuando se despiertan están en el hospital, que no se acuerdan absolutamente de nada porque puedes llegar a tener lagunas mentales, quién sabe de cuánto tiempo. Y que cuando te pasa eso, los locales dicen Mabuk que payán. Eso es como básicamente te pasaste de la raya, te pusiste hasta atrás, estás de oso, mija. O sea, no lo repitas. Y lo más sorprendente es que si la autoridad te ve fumando eso, te van a decir nomás, hey, cuidado, es peligroso. Pero esto es mucho más peligroso que otras drogas. Si está aquí en la calle y la gente puede, o sea, yo podría irme al hotel ahorita, ponerme a secar mi cachabum para más tarde y nadie me dice nada. Es muy sorprendente, o sea, wow. Pero si quiero un porro, me pueden dar hasta pena de muerte y esta vaina me puede dejar loca, que es muy sorprendente, ¿no? Wow, acomodé el lugar, por favor, eviten esas cosas. No lo hagan, por favor. Andamos en la isla de Kalimantan y quiero que vean esta fruta bien, pero bien rara que de verdad en mi vida la había visto. Se llama salak o fruta de la serpiente. Porque voy a agarrar esta que está acá. Estás viendo cómo es la cáscara de esta fruta. Parece piel de serpiente. Está loquísimo. Es más, si no me dicen que esto se puede comer, incluso podría pensar que esta vaina me va a envenenar, que yo me voy a comer esto y me desmayo, se me cae un pedazo de lengua. O sea, está súper raro. Y cuando la tocas así sin... Bueno, no es como que yo te diga, ay, bueno, he tocado muchas serpientes, ¿no? Ay, yo toqué culebras, ¿no? Una que otra. Ay, no es cierto. Pero sí se siente rasposa, de verdad se siente rasposa. Está rústico, ¿ok? O sea, sí, muy reptiliana la fruta. A ver, déjame... Uy, mira cómo se ve esto. La quieres abrir y se ve súper raro. Mira, así nomás con los dedos la empiezas a pelar. Está rarísima. Esta fruta está rarísima. De verdad, esta es la primera vez que la veo en mi vida. Me dicen que es bastante ácida, pero es que ve esto. No parece que se le está cayendo la piel a una serpiente. Es muy, muy extraña y como que es seca la fruta. O sea, no suelta ningún juguito ni nada. Va cayendo así la piel. Es muy, muy loco. Vean esto. Si tú ves esto en la selva, tú dices, mierda, por allá anda una anaconda, loca. Cuidado, porque una vaina que me come o algo así. A simple vista parece que la fruta se divide como en 3. Voy a sacar un pedacitito. Mira, tiene como 3 semillas. Está bien, bien rara. Ok, le terminas de sacar todo. Parece un ajo, parece un diente de ajo gigante. Huele curioso. Huele como parecido al durian, pero mucho más suave el olor. A ver. Le di un mordisquito. Es como dulce. ¡Wow! ¡Qué raro! Me habían dicho que era muy ácida. ¿Será que cuando está verde es ácida? Mira, ahí está la semilla adentro. Es un sabor bastante suave, bastante dulce. Y es una fruta un poco seca, ¿eh? No es tan jugosa. Me sorprendió muchísimo. El kilo aquí te lo venden en 15,000 rupias indonesias, que eso sería como 15 pesos mexicanos. 80 centavos de dólar. La verdad está bastante bien. Muy rara, muy curiosa esta fruta. Me encantó. ¿Ustedes la conocían? Y en el puestito de al lado encontramos otra fruta que me dicen que es bien especial, que solo se da en esta temporada, que es un fruto como de selva, que se tienen que meter bien adentro para encontrarlo. Y como la gente aquí es bien amigable, te ven grabando y te muestran cosas curiosas, por eso nos vinimos a este puestito. Me enseñaron esta fruta de aquí que se llama capu.
pool. Vean esto, me dicen que es algo bien auténtico, que no se suele encontrar en todo el año, que es solamente como de esta fecha, que tenemos mucha suerte de haberla encontrado. O sea, visto. La primera impresión que te puedo decir con esta fruta es que sí es como terrosa. Me da curiosidad cómo será el árbol. ¿Será un árbol que crece como muy al ras de la tierra o un árbol alto? No sé cómo me lo imaginaré. El kilo de esta cuesta 20,000, que eso sería $1, 20 pesos mexicanos. A ver, me dicen que haga presión así y que ahí se va a romper. Mira, ¡wow! ¡Qué loco! Todo eso que están viendo aquí es solo cáscara, es bastante gruesa y un poco dura, pero fácil de romper. Un poquito de presión y ya está. Parece la cáscara como de un coco. Está bastante curioso, ¿no? Y terrosa. De igual manera se divide en pedacitos. Vean esto. ¿Qué? No es venenoso, ¿verdad? No, espero que no. Oh, es como baboso. Está buenísimo. Me encantó. Wow, mira, me lo voy a sacar de la boca. Está asqueroso, pero quiero mostrarte que una vez que tiene contacto con tu boca, como que la pulpa se pone suavecita, ¿viste? Wow. La parte de afuera es así como medio durita, pero una vez que ya empiezas a morder un poquito, se hace suavecito y está muy dulce, rico. Se siente un poquito ácido, pero ligerito, ligerito. La verdad me encantó esa fruta. Ahora entiendo por qué el señor me fue a buscar para el otro puesto. Nos vio con una cámara y llegó con la frutica así. Señalando. Y yo, mira, de a seña nos comunicamos todos, aquí no pasa nada. Hay un montón de viento, el techo se lleva. Y yo agarrando el... Bueno, no sé qué sea eso, pero para que no salga volando. Y yo, aquí llueve fuerte, ¿viste? Se me va la tienda y no voy a poder comprar aquí. Antes de que se suelte esa tormenta, esa tremenda nube negra que viene allá, rápidamente vamos a probar el duku. Se me está volando. Ay, yo estoy tensa aquí, estoy tensa. Se me vuela todo el changarro, la tienda. Y como hay tanto viento, en verdad, tanto viento, y aquí hay una gran concentración de musulmanes, puedes ver a las chicas batallando con su velo. El hijab se les enloquece. Debe de ser estresante, ¿no? Que no quieras que se te salga el cabello y la brisa te lanza para todos lados. Bueno, vamos a probar este que se llama duku. Esta fruta sí suele crecer todo el año. Me dicen que son árboles grandísimos, como de 15 metros. Y ahí escucho los truenos y me pongo tensa. Y yo, rápido, voy a hablar más rápido. Ok, se siente suave, la textura es suavecita, no tiene pelitos ni nada, simplemente es suave y ya, es amarillita, chiquita. Me dicen que esta puede estar madura, bien en su punto, que si se empieza a poner la fruta por fuera un poquito negrita es porque está demasiado maduro o se cayó de la mata del árbol y se golpeó. Cuesta 10,000 rupias el kilo, quiere decir 10 pesos mexicanos, medio dólar aproximadamente. Vamos a romperla. Uy, a ver. ¡Wow! Esta sí se ve jugosa. Hasta me chorrió el juguito en la mano. Huele cítrico, huele rico. Mira, tiene como semillitas en la parte de adentro. Se ve gelatinosa. A ver. Está buena, se siente fresca. Es más cítrica, no es tan dulce. Esta frutita está deliciosa. ¡Wow! Me encantó. Aquí en la parte de adentro está la semilla. Esta es la semillita. Ve, la verdad está bastante rica. Esta frutica me encantó. Está sabrosísima, de verdad. 10 puntos al tucú. Estoy aprendiendo algo y es cómo se grita fruta, fruta. O sea, así los vendedores llaman a los clientes para que sepan que aquí están vendiendo fruta. Aquí mi amigo, que es de este puesto, me va a hacer una demostración. Buah. ¡Guau! Mira, traímos clientes, tenemos clientes. ¿Qué tal? Hay que seguir gritando. ¡Guau! Ok. Terima kasih. Eso significa gracias, ¿oíste? En indonesio, por si no lo sabías. Y guagua es fruta, fruta. O sea, básicamente estuvimos gritando fruta, fruta, fruta para que la gente sepa que aquí se vende una deliciosa fruta. De nuestro lado del mundo es fruta, la fruta fresca, fruta, fruta. Y aquí van a gritar guau. Lo mismo, pero en indonesio. Sé que este video trata de probar frutas curiosas, o al menos que no tenemos del otro lado del charco, pero acá está un postrecito que está hecho de coco tierno, que se llama cue panchón. Es esto que está acá, mira, hasta te lo ponen para llevar y toda la cosa. Está calientito porque lo hace en este hornito de acá. O sea, es todo al momento. Esto está fresco, hermano. Y todo esto cuesta 2,000 rupias, o sea, 2 pesos mexicanos, 10 centavos de dólar, nada. Estoy preocupadísima porque ya está lloviendo, le echan azúcar arriba, se siente súper crujiente. Ve esta delicia. Tiene
coco tierno, entonces cuenta como una fruta. El cue panchón, aunque mira, panchona voy a quedar yo, ¿viste? Después de comerme todo esto. La panchona va a ser otra. A ver. ¡Ay, está bien buenísimo! Oh, no. Está rico. De verdad es una masita deliciosa, crujiente. Pensé que no iba a estar tan sabroso, pero está delicioso. Nos vamos de aquí. Ya empezó a llover. Tengo miedo de que se me dañe la cámara. En serio, está lloviendo ya muy fuerte. Solo que estoy debajo de un árbol y me está cubriendo un poco. Pero ya hay que irnos. Ya hasta mi amigo sacó su sombrilla aquí. Para que veas que la cosa se pone complicada. Y el viento está difícil. Muy rico. Ñama, así se dice rico. Pero creo que le importa más que está lloviendo a que yo le diga si está bueno o no. ¡Vámonos! ¡Oh, no! ¡Hay que correr al carro! ¡Está lloviendo mucho! ¡Se me moja el cue panchón! ¡Se está mojando el panchón! ¡El cue panchón se moja! ¡Vámonos! Andamos ahora en la isla de Sumba y quiero mostrarles algo bien loco. Estas dos cosas que tengo aquí en indonesio se les conoce como pamama y en inglés sería bitternut, como nuez agria. Entonces al comerla junta te da la misma sensación como que si te fumaras un tabaco, un puro o masticaras masala, esto que suelen comer en la India también. Está bien loco y de verdad se ve que la gente lo come muchísimo. Se les ponen los dientes rojos. Incluso hay quienes agarran y se guardan un pedazo aquí y se lo van chupando poquito a poco durante todo el día. O sea, como que tú dices, mira, me lo voy a guardar en la muela para cuando se me antoje. ¿Y para qué lo boto? ¿Para qué lo escupo si me lo puedo guardar aquí? Bastante inteligente, la verdad. O sea, lo tienes ahí al alcance de un lengüetazo. Aún chuparlo tienes ahí en la boca. Se lo compré a la amiga que está acá y me lo vendió por nada. O sea, como por $1 mexicano. Es bastante barato. Tiene que ser barato porque la gente lo come en grandes cantidades, de verdad. Y te das cuenta cuando lo comieron porque empiezan a escupir rojo. Todas estas escupitazos rojos que están acá, se supone que así me va a quedar la saliva una vez que me mastique la nuez agria. Mira, vamos a probar esta vaina. Creo que se van a burlar durísimo de mí. Ya se juntaron aquí los niños. Están esperando que yo haga algo para reírse. La cosa es que hay que morderla. Ay, siento que va a dejar un diente ahí pegado. Está durísimo. Hay que morderlo y sacar la nuez que está aquí adentro. Es muy, pero muy seco. Mira, hay que quitarle todo esto y sacar la nuececita que está acá adentro, que eso es lo que te tienes que masticar. Ya logré sacarlo todo. Esta es la nuececita que se come. Mira qué loco, se ve súper raro. Bien, ¡ay! Se me cayó un pedazo. Bien tripofóbica la vaina. Y esto es como una especie de vegetal, se podría decir. No sé, parece como medio un espárrago, una vaina toda rara. Y los dos se lo tienen que morder al mismo tiempo. No lo lavé ni siquiera, ¿ok? Voy a tener que confiar en mis anticuerpos. Voy a tener que confiar en el proceso. No sé si se tenga que lavar siquiera. Vamos a ver qué tal está. Se supone que ahora me van a quedar los dientes rojos. Ajá, y masticar los dos. Eso. ¿Es lo que masticar los dos? Ya, es bien feo. ¡Ay! Es como muy agrio y te seca la lengua. Creo que me faltó el cal para que se me pusieran los dientes rojos. ¿Por qué les gusta esto? Con todo respeto, sabe horrible. Me quedó la lengua como seca, como áspera. Es muy, muy amargo. Como que si algo se dañó, como algo rancio. Hay que mezclarlo con cal para que te quede la boca roja. No lo quiero mezclar con cal. No se me antoja a mí comerme un pedazo de cal. Creo que ya suficiente amargura con esto. Mejor ahí lo dejamos. Pues bueno, la verdad es que mareada no me siento. Me siento normal. Chance lo que me puede dar es una tremenda diarrea. Porque esto sabe bien, pero bien raro. ¡Ugh! Me revolví hasta el estómago. A ver, les voy a explicar bien porque es que no quiero probar esta nuez que te pone los dientes rojos con cal. Esta es la cal, ¿ok? Te la venden así en bolsita. No es la misma cal de construcción. Le conocen como cal viva y esto de verdad sí puede tener muchos riesgos para la salud. Por ejemplo, esto te puedes sacar llagas en la boca que pueden tardar semanas o tal vez meses en curarte. Te irrita las encías, las mejillas. Con el tiempo de tanto comerlo hace que tus dientes se pongan negros y al irritar las encías, por
porque esta vaina es hidróxido de calcio, ¿ok? Entonces al irritarte tanto las encías, hace que la raíz del diente quede expuesta, pierda la fuerza y los dientes se le caen. Es por eso que podemos ver a muchas personas mayores que ya no tienen los dientes completos o de plano no tienen o están todos manchados de negros o de rojo. Es por el consumo de esto. Y sí, el mismo efecto es como el de fumarte un tabaco. Hay quienes dicen que les quita el hambre y todo, pero para nosotros que no estamos acostumbrados a comer este tipo de cosas, no es como que nos va a matar, no es como que se me va a caer el diente de una, pero sí me puede sacar una llaga o irritarme o hacer que me duela la panza, que me dé como acidez. Entonces sí, tengan mucho cuidado cuando vayan a probar este tipo de cosas porque posiblemente la cal les saque una llaga bien fea en la boca. Para que se hagan una idea de lo mucho que comen eso, vean cuántas manchas rojas hay por todas partes. De verdad es que se ve toda la calle bien manchada y es eso, son los escupitazos. Pues ya descubrimos que hay que echarle cal. O sea, entre más cal le pongas, más roja se pone la vaina. O sea, te hace una reacción química en la boca. Una reacción química es eso. Pues listo, ahora sí es verdad que se acabó lo que se daba. Déjame en los comentarios qué tal te pareció. ¿Conocías alguna de estas frutas? ¿Cuál se te antojó probar? Sinceramente quedé bastante sorprendida. Nos vemos pronto en otro video. Chao, chao. ¡Mua! Chica, me quedó esto. Y estoy triste porque no se me puso la boca roja, pero no pasa nada. Lo intenté. ¿Cuántos escupitazos de cosas rojas hay aquí? Hello. Me están vendiendo unos cacahuaticos aquí. Pues chica, me voy. Ni modo.